Y la primera utilidad que se le dio al sintrón, a los dicumarínicos, fue como matarratas. A día de hoy también se utiliza como matarratas. Muchas gracias por vuestra asistencia. Vamos a dar inicio a las jornadas de Infosalud correspondientes al año 2020. Esta primera jornada la hacemos en colaboración con el Hospital Recoletas, al cual, como es lógico, pues le agradezco infinito esta colaboración que llevamos haciendo ya varios años, y qué mejor pues que empezar las jornadas del año nuevo con estas jornadas. Bienvenidos al podcast de la Fundación Caja Rural de León, Orense, Valladolid, Zamora. Soy Tomás Aguiar. La causa más frecuente de mortalidad en la sociedad occidental son los infartos de miocardio y el ictus. Así lo señaló el cardiólogo José Luis Santos, que participó en las jornadas Infosalud que promueve la Fundación Caja Rural de Zamora en colaboración con el Hospital Recoletas. Una charla en la que el doctor se refirió a los nuevos fármacos y otras terapias, además de hablar del papel de los cardiólogos ante la prevención. El ictus es una causa muy importante, tanto de mortalidad como de discapacidad. Como veis ahí, en un podium desalentador, que nadie quisiera tenerlo, pues la causa primaria de mortalidad, como hemos dicho, en la mujer es el ictus, y en el hombre es la segunda causa de mortalidad. La primera es el infarto. Y en cuanto a la discapacidad, es la primera causa, tanto en hombres como en mujeres. Es decir, no solo mata, sino que produce muchísima discapacidad. Como veis ahí, cada 6 minutos se produce un ictus en España. Y aproximadamente cada año hay 100.000 personas que tienen un ictus, de los cuales 20% viven menos de 6 meses y 30% quedan con grandes secuelas. Es decir, son pacientes que terminan en una silla de ruedas con lo que supone para el paciente, para la familia y para la sociedad. Y solamente un 25% de personas que padecen un ictus quedan asintomáticos. Es decir, es una afectación muy importante, muy frecuente y además muy grave. Y como veremos después, podemos no solo tratarla, sino que podemos prevenirla, que es lo importante que tenemos que hacer los médicos. Los médicos no tenemos que tratar enfermedades, lo importante que tenemos que hacer es prevenirlas, intentar que no se produzcan. ¿Por qué se produce un ictus? Pues como veis ahí, esto es un cerebro y estos son las arterias que llegan al cerebro. Esto es una imagen más grande de las arterias que llegan al cerebro, pues cuando una de esas arterias se obstruye o se rompe, da lugar a un ictus, que como veis ahí es un trastorno en el que parte del cerebro queda sin irrigación y se muere. Y dependiendo de la zona del cerebro que haya quedado sin irrigación y se haya muerto, pues va a tener unos síntomas u otros que luego veremos. Eso es una diapositiva para explicar de qué consiste el ictus. El ictus es de dos tipos. Por un lado, isquémico o por otro lado, hemorrágico, que ahora explicaremos lo que significa. ¿Qué es un ictus hemorrágico? Pues este. Es un ictus en el que una arteria que está representada ahí se rompe, como veis ahí, sale sangre por esa zona, se forma un coágulo en el cerebro y da lugar a que la parte que ha sufrido la hemorragia se muera. ¿Y qué es un ictus isquémico? Pues es porque se produce un coágulo, que veis ahí, o un trombo, que es nuestro personaje fundamental de la historia, el trombo, se coloca en la arteria, que está aquí, e impide el paso de la sangre y la parte del cerebro que depende de la irrigación de esa zona por donde ya no pasa la sangre, se muere también. Es decir, o por exceso de sangre o por defecto de sangre, hay una parte del cerebro que se muere y da lugar a una serie de manifestaciones. ¿Qué manifestaciones se dan cuando se produce un ictus? Pues como veis ahí, una de ellas es que las personas tienen dificultad para hablar, no son capaces de vocalizar y de articular palabras. Es decir, si alguien habla normal y de repente no puede hablar, pues hay que tener cuidado porque puede estar sufriendo un ictus. Otra de ellas es que se tuerce la boca y la lengua hacia uno u otro lado. En ese sentido, también hay que tener mucho cuidado. Y otro de los síntomas es pues, que hay alguien no pierde la conciencia o se marea de manera muy importante. Y otra de ellas es que una parte del cuerpo deja de poder moverse o deja de sentir uno. Ante esos síntomas, uno debe de tener cuidado y acudir a un centro hospitalario para que le atiendan. Aquí en urgencias tanto de Recoletas como del Hospital Virgen de la Concha se atiende muy bien. Hace poco además se ha desarrollado un código ictus para intentar evitar toda esta serie de situaciones, así que está muy bien atendido y en ese tipo de situaciones siempre hay que acudir lo más pronto posible. Y como veis ahí, que hablábamos antes de los dos tipos de ictus,
Uno es por hemorragias y otro es por isquemia, es decir, porque se produce un coágulo. El más frecuente es el que se produce un coágulo, que viene a representar alrededor del 80%. Y dentro del coágulo, cuando hablamos de un coágulo en el cerebro, pues puede ser también de dos tipos. Uno es una trombosis, es decir, el coágulo se forma en las arterias del cerebro, como ese de aquí, es una arteria del cerebro y ahí se ha formado. Y el otro es lo que llamamos un émbolo. ¿Qué es un émbolo? Pues es un coágulo que se forma en otro sitio del organismo, fundamentalmente en el corazón, y que por unas determinadas circunstancias se desprende y viaja desde el corazón hasta el cerebro, ¿de acuerdo? Eso es lo que llamamos un émbolo. Y un trombo es lo que llamamos cuando se forma el coágulo directamente en el cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, pues lo importante, esto es ¿veis ahí? Una arteria del cerebro, eso es una arteria normal, eso es el diámetro del vaso, que está así de gorda, por ahí pasa la sangre y no pasa nada, pero con el paso del tiempo se forma una placa de ateroma, veis ahí las irregularidades del vaso, se va estrechando, esta luz de aquí es más pequeñita que esta de aquí, se va estrechando más al cabo del tiempo, como veis ahí, ya veis qué poquito queda de luz, hasta que llega un momento en que se obstruye. Eso es lo que llamamos un trombo, ¿de acuerdo? Y da lugar a que una parte del cerebro no llegue la sangre, se estropee, se muera y da lugar a vida. Y el émbolo es este que veis ahí. ¿Veis el corazón? Pues ahí se forma un coágulo que se desprende, viaja por las arterias del organismo, por la arteria carótida y llega hasta las arterias del corazón. En las arterias del corazón se interrumpe y da lugar también a un ictus. Son las dos formas. Uno, porque se forma en el cerebro y dos, porque llega al cerebro desde el corazón. Eso, como hemos visto, pues los tipos son el ictus cardioembólico, que es el que se produce en el corazón, el coágulo y llega hasta el cerebro, y algunos que son de etiología indeterminada, que también pueden ser por el corazón. Entonces, bueno, hasta ahora, ¿qué hemos hablado? Pues dice, todo ictus, todas estas cosas, pues no. ¿Por qué es importante? Porque hay algunas causas del corazón, como hemos visto, que producen alteraciones en el cerebro, y esas las que a mí como cardiólogo me interesan. El ictus lo tratarán los neurólogos, que saben mucho más que yo de ictus, pero yo lo que tengo que intentar es prevenir. ¿Y cómo se previene? Pues los ictus que se forman en el cerebro se previenen evitando los factores de riesgo. Y los ictus que provienen por un coágulo que se forma en el corazón se previenen anticoagulando al paciente. ¿De acuerdo? Y esto es lo que vamos a ver. Para evitar que se produzca un coágulo y se desprenda del corazón y llegue hasta el cerebro, vamos a ver cómo tenemos que anticoagular al paciente. Entonces, para prevenir los trombos que se producen in situ en el cerebro, pues utilizamos los factores de riesgo. Pues evidentemente hay que evitar los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues los factores de riesgo para el cerebro son los mismos factores de riesgo que para el corazón. La hipertensión, la diabetes, el colesterol, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, todo ese tipo de cosas que conocemos. Es decir, hacer una dieta sana equilibrada, caminar todos los días, tener la tensión controlada, tener el colesterol controlado, nos evitará tener infartos y a la vez tener ictus. Es decir, la vida sana es completamente recomendable. Tener el colesterol normal es completamente recomendable y eso hay que hacerlo si queremos vivir más. Y ahora ya entramos en la parte del corazón, que es lo que vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer o qué podemos hacer para evitar que se nos forme un coágulo en el corazón y viaje hasta el cerebro? Un viaje que no es nada recomendable. Para el coágulo no sé, porque a lo mejor es divertido viajar por ahí, pero desde luego para la persona que lo sufre no es nada interesante. Así que lo que tenemos que intentar es evitar ese tipo de viajes. Esto es lo que llamamos ictus cardioembólico. ¿Por qué cardioembólico? Pues porque, como os dije, se produce un coágulo en el corazón que se llama émbolo, cardio es de corazón, émbolo del émbolo, y ictus, que produce una afectación del cerebro por un coágulo que se ha formado en el corazón. Y la causa más frecuente es una arritmia que se llama fibrilación auricular, que os sonará a muchos. Cuando un paciente presenta fibrilación auricular, lo que hace el corazón es que en lugar de latir de forma arrítmica, late de forma arrítmica, eso hace que la sangre se haga como una mayonesa, se haga más gorda de lo normal, se forme un coágulo y luego se pueda desprender. Esto es un corazón. Eso es una de las cámaras del corazón que se llama aurícula izquierda y eso que tenemos ahí es un pequeño apéndice, eso de ahí que se llama
orejuela izquierda. Y eso que veis ahí de blanco, eso es un coágulo que se ha formado en el corazón. Entonces, en un momento determinado, se puede desprender una parte, salir del corazón, y como sabéis, el corazón lo único que hace es transportar la sangre a todos los tejidos. Entonces, en ese momento, no solo transporta la sangre, sino que transporta también un coágulo que puede llegar al cerebro y da lugar. Y eso se produce porque la fibrilación auricular es la arritmia que hace que se produzcan esos coágulos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Diagnosticar la fibrilación auricular y cuando está diagnosticada, tratarla. Esos son unos de los aspectos interesantes de los ictus producidos por fibrilación auricular. Supone un 25% de todos los ictus totales, es decir, no es nada despreciable. El 25% de los ictus son debidos a coágulos en el corazón. Y además tienen una particularidad interesante y es que son más graves que los ictus que se producen por un coágulo directo en el corazón, en el cerebro. Es decir, 25% y además más graves que los otros ictus. Es decir, algo tenemos que inventar, algo tenemos que hacer para intentar evitar. Y esto es lo que es una fibrilación auricular. El corazón no es más que una bomba que lo que hace es transformar una serie de impulsos nerviosos en impulsos mecánicos para latir. Los impulsos nerviosos se forman ahí, en ese sitio que se llama nodo sinusal, se transmiten por una especie de carreteras, ¿veis? Eso amarillo es como una especie de carreteras por donde se transmiten los impulsos nerviosos hasta llegar al ventrículo y hacer que el corazón lata. ¿Y qué pasa en la fibrilación auricular? Pues que los estímulos, en lugar de seguir las carreteras normales, que serían estas, es decir, autopistas de peaje, porque a veces hay que pagar un poco, pues en este caso se produce en otros sitios diferentes. ¿Veis? En sitios no habituales se produce una alteración en el ritmo del corazón que da lugar a una arritmia. ¿Por qué se llama arritmia? Pues simplemente porque no es rítmica. ¿Veis? Hay un electro que es ritmito, es muy bonito, todos los complejos son iguales, está entre unos y otros la diferencia es la misma y como veis ahí, la diferencia entre unos y otros, la distancia entre unos y otros es diferente. Así es como nosotros sabemos que hay una arritmia. ¿Qué importancia tiene la fibrilación auricular? Pues es la arritmia más común y representa en torno al 0,4 de la población, pero hay que tener en cuenta que es una arritmia que está muy asociada con la edad. De tal manera que por encima de los 75 años, el 16% de la población tiene esa arritmia. Es decir, el 16% de la población tiene riesgo de producir un ictus por un émbolo que se forma en el corazón. Y por encima de los 40 años, ya en torno al 4% de la población tiene fibrilación auricular. De hecho, en España se calcula que hay 1 millón de personas con fibrilación auricular. Es decir, 1 millón de personas con riesgo de padecer un ictus por un coágulo en el corazón. Y algo tenemos que hacer con ellos. No los podemos dejar ahí a que un día salga un coágulo del corazón, les dé un ictus y se queden en una silla de ruedas. Es algo muy importante y evidentemente tenemos que evitar. ¿Qué es algo importante? Pues como veis ahí, la frecuencia con la que se produce la fibrilación auricular, pues como veis ahí, por encima de 85 años, en torno al 20% de las gentes tienen fibrilación auricular. Y además, teniendo en cuenta que para bien o para mal, cada vez la población se va haciendo más mayor, pues como va envejeciendo más, pues como veis ahí, se calcula que en el 2050, en torno al 16% de la población, en torno al 16%, tendrán fibrilación auricular, que es un montón de gente en riesgo de tener un ictus. Bueno, esos son un poco los tipos de fibrilación auricular. La fibrilación auricular hay prácticamente dos tipos, una que es la paroxística, es decir, aparece y desaparece, y la otra es la que está continuamente. El problema de la fibrilación auricular es cómo la descubrimos. ¿Por qué? Porque la fibrilación auricular a veces da clínica. Los pacientes pueden notar palpitaciones, pueden decir que el corazón le va muy rápido, pueden decir que están mareados, pueden decir que están cansados, pueden decir que no respiran bien, pueden decir que les duele el pecho, pero hay muchísimas veces en que no da ningún síntoma. Es decir, las personas tienen fibrilación auricular y no la notan, pero aunque no la noten, puede producirse un coágulo, desprenderse y producir un ictus. Entonces, es muy importante, si alguien, y el problema es que muchas veces el primer síntoma de la fibrilación auricular es un ictus, ¿de acuerdo? Entonces, es importante descubrirla. ¿Qué podemos hacer para descubrirla? Pues yo lo que siempre
Si alguien se sabe tomar el pulso, pues se toma el pulso. Normalmente en el brazo es más difícil, pero aquí en la carótida se lo puede tomar, y cuando nota que no está rítmico, es decir, en lugar de ir pam, 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 que es lo normal, cuando suena pa, pa, pam, pa, pa, pam, pam, pues eso hay que preocuparse, y yo recomiendo que se vaya por lo menos a un médico de atención primaria, a que le hagan un electro, o le tomen el pulso y le digan si tiene la arritmia. Y por supuesto, yo siempre recomiendo a los médicos de cabecera que cuando un paciente va por cualquier causa al médico, le tome siempre el pulso. Simplemente con eso se diagnosticarían muchísimas fibrilaciones auriculares, se tratarían y se evitaría el problema de los ictus. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos hacer un electrocardiograma. Lo que pasa es que, claro, tampoco vamos a ir por ahí haciendo electrocardiogramas a todo el mundo. Eso es ya para la gente para las gentes que un día dicen, uy, pues he notado una palpitación, o noto el pulso arrítmico, o nota ya alguna alteración. Otra cosa que se puede hacer para hacer el diagnóstico es un Holter, que algunos de ustedes sabrán lo que es, alguno incluso lo habrá tenido puesto, que es un aparato que dura 24 horas. Se pone 24 horas, un electro dura unos segundos y el aparato dura 24 horas. Se lleva puesto por fuera, no molesta, no duele ni nada, y se tiene un registro de 24 horas. Todavía tenemos más posibilidades. Otra posibilidad es un Holter que se llama registrador de eventos, se llama Spider, como Spider-Man, ¿no? Tiene un nombre muy bonito además, y se puede tener entre 3 semanas a 4 semanas. Y luego, los últimos que hay son estos, que nosotros llamamos Holter implantables, que son unos dispositivos muy pequeñitos, ya veis, ese es súper pequeño, que se pone debajo de la piel con un pequeño pinchazo, con esta agujita de aquí. No hay que hacer ni una incisión, es con una pequeña aguja, un poquito de anestesia local, se introduce el aparato ese, que es una grabadora que se puede mantener durante 2 o 3 años. Con lo cual, eso ya se lo ponemos a gente que nos viene diciendo que tiene palpitaciones, que ha notado cosas extrañas, que le hacemos un electro en ese momento y es normal, porque como os he dicho antes, la fibrilación auricular a veces aparece y a veces desaparece. Entonces, con ese aparato podemos diagnosticar muchísimas fibrilaciones auriculares. Y cuando la tenemos, pues la tenemos que tratar. Hay algunos medicamentos que se pueden dar y luego otras formas de tratarla. Es una cardioversión eléctrica, que algunos la conoceréis, incluso algunos se la han hecho, que es, como saben las películas, se ponen unos electrodos ahí en el pecho, se da una descarga y se quita la arritmia. El paciente pega un bote, se hace con anestesia sedando al paciente, que no lo nota ni se entera, además es un sueño muy gratificante. Lo único es que a veces se dicen cosas raras y bueno, pues, el que está allí al lado, pues, a veces se enteran de cosas que no son muy aleccionadoras, pero bueno, se hace con sedación, se da un choque y se quita. Y la otra manera de quitarla definitivamente es mediante una ablación. La ablación consiste en introducir unos catéteres, que son estos, unos catéteres que se introducen a través de la vena de la ingle, de la vena femoral, se llega hasta la aurícula izquierda, como veis ahí, eso es la aurícula izquierda, se hace una punción entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha y se llega hacia las venas pulmonares que están ahí, que es donde se producen los estímulos inadecuados, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las formas de tratar la fibrilación auricular. Pero lo importante de la fibrilación auricular no es quitar la arritmia, sino lo importante es evitar los émbolos y los coágulos, ¿de acuerdo? Entonces, para eso tenemos que dar anticoagulantes, ¿vale? Que luego veremos a qué pacientes hay que darlos, cuándo hay que darlos y qué hay que dar, ¿de acuerdo? Pero todo esto es para decir que lo importante de la fibrilación auricular, que es una arritmia que produce ictus, es que hay que tratarla y anticoagular. ¿Y para qué anticoagulamos? Pues para, como hemos dicho, prevenir. Si a un paciente le anticoagulamos, vamos a evitar que se forme el coágulo y que ese coágulo se desprenda. Y estamos evitando el ictus, que como hemos dicho antes, hay 100.000 ictus al año y todas las secuelas que produce tanto en mortalidad como en alteraciones. ¿Y qué tenemos que evitar? Pues eso es un trombo, un coágulo. ¿Veis ahí ese trozo? Muchos, bueno, pues es igual que un coágulo que se forma en un animal, antes cuando se hacían matanzas, pues lo mismo, es un coágulo, este es otro coágulo, esto es un vaso, es una arteria, que como veis está llena ahí de suciedades, que hace que la sangre, miráis ahí, fijaos ahí, la luz del vaso, lo grande que es, y aquí que hay un coágulo aquí y otro coágulo aquí, veis ahí lo pequeñito que es. Y llega un momento en que se puede cerrar del todo. Eso es otro coágulo que veis ahí en una arteria, esto es una arteria y eso es un coágulo. Y por ahí está obstruida del todo y no pasa la sangre. Pero
el problema de la anticoagulación es que, claro, estamos dando un fármaco que hace que la sangre no se coagule. Pero, claro, también tenemos que tener cuidado de que no se descoagule demasiado y se produzca una hemorragia. ¿De acuerdo? Porque, claro, si damos un fármaco que produce demasiada, se descoagula la sangre demasiado, se puede producir una hemorragia y el paciente tener un problema, no por el coágulo, sino por la sangre que pierde por la hemorragia. En la antigua China ya se empezó a pensar que la sangre circulaba por los vasos sanguíneos. En las civilizaciones occidentales de entonces se pensaba que había espíritus malignos en la sangre y por eso utilizaban las sangrías y las sanguijuelas. Fijaos de qué estamos hablando. Hace 3.000 o 4.000 años se pensaba que en la sangre había espíritus malignos y que había que hacer sangrados para evitar esos espíritus malignos. Ya en el antiguo Egipto, que como siempre eran los primeros que se interesaron un poco por la medicina, ya en el año hace 5.000 años, 3.000 años antes de Cristo, ya se utilizaba alguna de las cosas que utilizamos ahora. Fue la primera vez que empezaron a hacer suturas para evitar las hemorragias. Ya se empezaba a ver algo para tratar los problemas. Tanto Platón como Aristóteles fueron los primeros que intentaron, en unos libros que escribieron, ellos ya pensaron que la sangre se coagulaba porque se enfriaba. Era una idea que no era muy adecuada, pero fue la primera vez que ya se empezó a pensar en por qué la sangre se coagulaba y por qué se formaban trombos y coágulos. Y ahora, después de mucho tiempo, sabemos que la trombosis arterial es la primera causa, como hemos visto, de enfermedad y de muerte, y hay que evitarlo. Pero ellos ya, hace 3.000 años, ya empezaron a vislumbrar que podía ir algo las cosas por ahí. En principio, algunos pensaron que, como veis ahí, por la primera teoría se pensaba que la coagulación se producía porque se enfriaba la sangre al producirse una herida. Otros pensaban que al detenerse el flujo sanguíneo, cuando se hacía un corte, se producía un coágulo. Y un poquito más de historia, pues eso es un laboratorio antiguo, pues como investigaban de manera un poco rudimentaria para poder inventar cosas. A día de hoy los laboratorios sabéis que son muy especiales, mucho mejores. Y bueno, y también hablaremos un poco de cómo se inventó la vitamina K, cómo se descubrió los anticoagulantes a día de hoy, cómo se descubrió el sintrón. Un poquito vamos a hacer ese tipo de anécdotas. Y esta historia pues tiene mucho que ver los animales, las ovejas y sobre todo las ratas. Ya el primero Malpighi, ya empezó a ver que en el coágulo que hemos visto se producía por una serie de alteraciones en la sangre. Luego hay otra serie de señores que inventaron otras proteínas, interesantes también. Este es el que hizo una teoría de la coagulación. Y bueno, y esto es algo interesante, cómo se descubrió el sintrón. Pues en 1921, en Canadá, es decir, hace 100 años simplemente, hasta antes no se conocía, se vio que había muchas ovejas que se morían. Entonces estuvieron investigando y vieron que se morían porque habían comido un trébol dulce, que es este. Y entonces, investigando, en 1924 se le ocurrió a alguien estudiarlo y vio que ese trébol estaba colonizado por unos hongos que tenían una sustancia que se llamaba cumarina y que daba lugar a que se produjera una hemorragia porque era capaz de anticoagular la sangre. Y así fue como se descubrió el dicumarínico, es decir, el sintrón. Y la primera utilidad que se le dio al sintrón, a los dicumarínicos, fue como matarratas. A día de hoy también se utiliza como matarratas. ¿Por qué? Porque las ratas son muy listas. Y entonces, si cogen y comen algo y se muere en ese momento, la que está al lado dice, uy, aquí no tengo yo que comer nada porque seguro que eso tiene algo que ver con que se haya muerto mi compañero. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los anticoagulantes? Pues que toman el anticoagulante y a lo mejor no se mueren hasta 5, 6, 7 o 15 días después, con lo cual es muy difícil para el resto de las ratas relacionar que esa rata se ha muerto porque ha tomado el veneno que contenía el anticoagulante. Entonces, es una sustancia que se utilizó como matarratas y que hoy en día lo utilizamos para tratar los trombos. A día de hoy, por supuesto, hay otros tratamientos que son mejores.
En definitiva, pues como veis, la historia de la coagulación ha pasado por muchos avatares y evidentemente, aunque esta biblioteca es mucho más bonita, probablemente las bibliotecas modernas tienen mucha más sabiduría, mucha más historia y hemos avanzado mucho más y a día de hoy nuestros conocimientos de la coagulación son mucho más importantes. Y ya no pensamos que la coagulación sea por el frío que coagula la sangre o porque se detiene el flujo, sino que sabemos perfectamente cómo es la coagulación de la sangre, que es una serie de proteínas que se van sucediendo en cascada hasta que al final se produce un coágulo. Y eso es lo que llamamos la cascada de la coagulación. Y volviendo a la fibrilación auricular, lo que tenemos que pensar es eso. Primero, la fibrilación auricular produce émbolos, produce coágulos, y esos coágulos se pueden desprender. Y lo que tenemos que ver es a qué pacientes que tienen fibrilación auricular tenemos que anticoagularlos, porque no a todos los pacientes que tienen la arritmia hay que anticoagular. Utilizamos una serie de escalas para ver el riesgo de cada uno. Y los factores de riesgo que utilizamos son estos. Pacientes con hipertensión, la edad, la diabetes, el haber tenido previamente un ictus, el tener una enfermedad vascular, la edad y el sexo femenino. A cada uno de estos factores se le da un punto y dependiendo de los puntos que tiene la persona, decidimos si tiene mucho riesgo o no tiene mucho riesgo. De manera que un paciente que tiene un riesgo de 0 puntos, su posibilidad de tener un ictus es de 0, con lo cual probablemente no tengamos a ese paciente que anticoagularlo. Pero, sin embargo, si tiene 6 puntos en la escala que hemos visto, ese paciente tiene un 10% de posibilidades al año de tener un ictus porque se desprenda un coágulo y probablemente tengamos que anticoagularle. Y como os dije antes, es muy importante tener un equilibrio, porque no es solamente anticoagular al paciente para intentar evitar un ictus, hay que tratarlo lo suficientemente bien para que no tengamos un ictus, pero a costa de que no tengamos un sangrado. Porque si damos un anticoagulante, le evitamos un coágulo, pero lo que hacemos es que se desangre, pues no vamos a conseguir nada. Tenemos que dar un fármaco que evite el coágulo, pero no hagamos que el paciente tenga hemorragias. Y a lo largo de la historia no, en los últimos 100 años, se han ido, es decir, es como una espada de Damocles. Tenemos ahí un tratamiento, pero hay que tenerlo con mucho cuidado para que no se nos caiga encima y el remedio sea peor que la enfermedad. Y a lo largo de los últimos 100 años se han hecho muchos estudios para intentar buscar cuáles son los anticoagulantes ideales. Estos son diapositivas que demuestran, allí se comparaba la aspirina con el Sintrón y se vio que era mejor el Sintrón en aquellos momentos. Y estos son los anticoagulantes que tenemos a día de hoy. El Sintrón, que lo conoceréis mucha gente, y los nuevos anticoagulantes, Pradaxa, Eliquis, Lixiana y Xarelto. He puesto el Sintrón en pequeñito porque el Sintrón a día de hoy nadie lo debería de tomar, ¿de acuerdo? Pero son mucho mejores, como luego veremos, los nuevos anticoagulantes, ¿vale? Todo el mundo debería de tomar nuevos anticoagulantes. En Europa, que muchas veces nos fijamos en Europa, hay cosas buenas y hay cosas malas que tiene Europa, y en esto es cosas buenas. El 70% de los pacientes anticoagulados están tomando nuevos anticoagulantes. En España andamos en torno al 40%. En Castilla y León andamos en torno al 45% y en Zamora, que siempre somos de los pioneros, aunque parezca que no, en tratamientos médicos, sobre todo cardiológicos, siempre somos de los pioneros y los que andamos más avanzados en España. El 50% de nuestros pacientes están tomando los nuevos anticoagulantes. Es decir, aunque todavía estamos muy lejos de los números que deberíamos de tener, por lo menos estamos mucho mejor que en la mayor parte de España. El sitio de España donde más anticoagulantes nuevos se da es Cantabria. El sitio donde menos se da, Asturias. Aquí en Castilla y León estamos bastante decentes y en Zamora bastante bien. ¿Qué problemas tiene el Sintrón? Pues el que tome Sintrón ya lo sabe. Bueno, pues lo primero es un matarratas, entonces tomar un fármaco que es un matarratas da no sé qué. Así que, en principio, dice uno, ¿qué me están dando? Un matarratas, ¿no? Si uno es un poco rata, pues se va a morir encima. Así que, pero bueno, entonces, ¿qué problemas tienen los anticoagulantes? Pues por un lado, como sabéis, hay que hacer monitorización, hay que hacer un pinchazo para ver cómo se tiene y ajustar la dosis. Y eso es muy molesto. Hay gente que vive en un pueblo muy alejado y que tiene que trasladarse hasta su centro de salud, 40, 50, 80 kilómetros, días muy malos, pacientes ancianos, y eso es muy problemático. Por otro lado, ya sabéis que el que toma Sintrón no puede tomar otros alimentos.
muchas veces no puede tomar verduras, no puede tomar ensaladas, no puede tomar tomates, no puede tomar otros medicamentos que a veces tiene que tomar porque hay muchas interacciones. Por otro lado, como hemos visto antes, son fármacos que anticoagulan demasiado y entonces van a producir alto riesgo de sangrado. Bueno, como veis aquí, pues como tiene que tener un INR, es lo que os digo, tiene que estar entre unos niveles muy ajustados, pues hay veces que si nos pasamos de anticoagular se pueden producir sangrados y si nos quedamos cortos se puede producir ictus encima de tomar un medicamento que es un matarratas. Es decir, en fin, estamos haciéndolo muy mal. En segundo lugar, tiene muchas interacciones farmacológicas y en tercer lugar, cuando se da el Sintrón, tarda un tiempo en hacer efecto y tarda un tiempo en dejar de hacer efecto, con lo cual hay veces que si hay que operar a alguien o algo, pues es difícil, tarda un tiempo en dejar de hacer efecto. Y además es tan difícil de conseguir los niveles adecuados que esos son más o menos, a pesar de estar tomando Sintrón, solamente en torno al 50% de los pacientes está en rango. Es decir, tenemos un fármaco que es un matarratas, que tiene muchos efectos secundarios y que encima, aunque lo estemos tomando, muchas veces no tenemos la dosis correcta y solamente el 50% de las veces está bien controlado. Es decir, es un fármaco que cuando no había otra cosa, pues era bueno, pero a día de hoy no se puede permitir tomar Sintrón cuando se pueden tomar otros fármacos que son mucho mejores. Y por otro lado, es un fármaco que a la gente no le gusta nada. Esto es una diapositiva en la que pone cuáles son los fármacos que más dejan las personas. A la mayor parte de la gente no le gusta tomar fármacos. Algunos sí, que van y recogen los que dejan los demás, ¿no? Pero normalmente no les suele gustar. Y los fármacos que menos le gusta son el Sintrón. Y este es el primero que dejan. Por eso, pues porque produce hemorragias, porque es difícil de tomar, porque hay que hacer muchos controles. Entonces, como veis ahí, un paciente que ha tenido un ictus, al cabo de 2 años, el 40% de los pacientes dejan de tomar el Sintrón. Es decir, le estamos dando un fármaco que no le está haciendo efecto, en este caso, porque no lo están tomando. Y otra cosa muy importante de las personas que acuden a urgencias por un problema relacionado con la toma de fármacos, el más frecuente es por tomar Sintrón. Es decir, es el fármaco, clarísimamente, que más efectos secundarios tiene. Es decir, el Sintrón es todo mal. Pues es verdad, yo poco puedo decir favorable al Sintrón, la realidad. O sea, es un fármaco que a día de hoy está muy superado. Y esta es, como os decía antes, gentes que están tomando Sintrón y solamente en torno al 40% están bien tratados, porque el resto, el Sintrón es un fármaco que aunque lo estemos dando, puede que haga efecto o puede que no haga efecto. Y solamente en torno al 45% de pacientes que están tomando Sintrón están bien anticoagulados. Entonces, ¿qué tenemos que intentar buscar? Pues el perfil del anticoagulante ideal sería este, que sea eficaz, que tenga bajo riesgo de sangrado, que sea una dosis fija, es decir, no un día un cuarto, otro día medio, sino todos los días una pastilla, que tenga pocos efectos secundarios, que no tenga interacciones con medicamentos ni con alimentos, que si tenemos que revertirlo se revierta rápidamente, que no necesitemos hacer controles, y esos medicamentos son los que hay hoy en día, que son los nuevos anticoagulantes. Si comparamos los nuevos anticoagulantes, que serían de este lado, con el Sintrón, los diferentes nuevos anticoagulantes, pues vemos ahí que todos son igual de eficaces y todos sangran muchísimo menos. Es decir, son iguales de eficaces, producen menos efectos secundarios y, sobre todo, el menor efecto secundario que producen es que no producen hemorragias intracraneales, mientras que el Sintrón sí produce hemorragias intracraneales. Entonces, a día de hoy, no cabe ninguna duda que los fármacos de elección son los nuevos anticoagulantes porque son más eficaces, son más seguros, tienen una administración más fácil y esto del coste asumible ya es dudoso. Porque, evidentemente, el único problema que tienen los nuevos anticoagulantes es que son más caros. Y si nos vamos a las guías de práctica clínica, que esto es lo que viene a decirnos, nos viene a decir que todos los pacientes que tienen fibrilación auricular deben de ser tratados con los nuevos anticoagulantes. Es decir, a día de hoy no es de recibo que a un paciente que tiene fibrilación auricular no se le trate o se le trate con Sintrón. Claramente hay que utilizar los nuevos anticoagulantes y espero que la mayor parte de ustedes que esté aquí, si tiene fibrilación auricular, estén tratados con nuevos anticoagulantes. Desde luego, si han pasado por el servicio de cardiología, lo estarán bien. Si han ido por otros sitios, ya
Yo intento que lo hagan bien, pero eso ya depende mucho de ellos. Pero las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología dicen claramente que los pacientes deben de ser tratados con nuevos anticoagulantes. Y esto, bueno, con todo lo que hemos dicho, pues en Recoletas tenemos una unidad de ictus en la que, con un equipo multidisciplinar, neurólogos, cardiólogos, urgencias, pues tratamos todo lo que hemos dicho, intentamos descubrir a pacientes con fibrilación auricular y una vez que tenemos al paciente con fibrilación auricular, pues lo tratamos de forma correcta para evitar un ictus. Es decir, algo que es tan grave y tan problemático como alguien que se puede quedar en una silla de ruedas o morirse, si lo hacemos de forma adecuada, conseguiremos que solamente con tomar una pastilla evitemos toda esa serie de problemas. Es decir, un problema muy serio lo podemos tratar de manera fácil y sencilla, con un fármaco que a día de hoy está a nuestra disposición sin ningún problema. Y si hubiéramos tenido este fármaco hace 2000 años, pues gente tan importante como Trajano no hubiera muerto, porque murió de una embolia cerebral. Y si le hubiéramos dado un anticoagulante, probablemente hubiera seguido viviendo y conquistando en su lucha con los partos, que no pudo finalizarla porque se murió antes. Así que, bueno, y ahora vamos a hablar la segunda parte, que es un poco de los antiagregantes. Como veis, ahora hemos hablado de anticoagulantes, que afectan a la coagulación. Y ahora vamos a hablar de antiagregantes. Y esto es, y los antiagregantes se utilizan cuando los émbolos afectan al corazón. Hasta ahora hemos visto que un coágulo que se forma en el corazón viaja hasta el cerebro. Y ahora vamos a hablar de los coágulos que se producen en las arterias del corazón y que se quedan ahí. ¿Y por qué se producen? Pues lo mismo. Igual que en el cerebro vimos antes, pues esto es igual. Una arteria del corazón, como veis ahí, tiene un diámetro muy grande y poco a poco se va formando una placa de colesterol que va aumentando y va disminuyendo la luz. Lo que era una luz del vaso así de grande, al final se queda así de pequeñita y al final se obstruye del todo, dando lugar a un infarto de miocardio, causa muy frecuente, la segunda causa más frecuente de mortalidad en la especie humana. Esas son las arterias del corazón, en una pieza anatómica del corazón, y esos son, como se ven las arterias del corazón, ahí como una tela de araña, son muy feas, la verdad, pero la verdad es que hacen un buen servicio. Eso es como se ve en una resonancia, ¿de acuerdo? Y esto es unas arterias del corazón, como veis ahí, esto es un cateterismo, esas son las arterias del corazón, como se ven en un cateterismo, esas son normales, y mirad ahí, esa es una arteria normal, y esa es una arteria que está ahí obstruida. ¿Veis? Tendría que llegar todo esto, y todo esto, ahí hay un émbolo que hace que no llegue, que se obstruya la arteria, y que toda esta parte del corazón quede sin irrigar, porque esa arteria se ha obstruido, dando lugar a un infarto. ¿Cómo podemos prevenir eso? Pues igual que para prevenir los ictus por afectación del cerebro, para prevenir los infartos, es importante los factores de riesgo. Y los factores de riesgo son los que hemos dicho antes y que voy a volver a repetir porque no me canso de repetirlo. Hipertensión, diabetes, colesterol, obesidad, sedentarismo y tabaquismo. Hay que evitar toda esa serie de factores de riesgo, ¿de acuerdo? Eso hará que no tengamos infartos. ¿Y qué tratamiento se puede hacer? Pues lo mismo, hay un tratamiento médico y un tratamiento intervencionista. El tratamiento médico son los antiagregantes, que luego veremos, más estatinas, por ejemplo, y heparina, y el tratamiento revascularizador es lo que veis ahí, es poner un stent, que muchos de vosotros sabéis lo que es un stent. Se hace en una especie de quirófano, que es una sala de hemodinámica, con una camilla y un aparato de rayos en los que se va viendo cómo se van viendo las arterias. Y esto es un stent. Ya sabéis lo que es, una especie de muelle, eso se pone en el corazón, en la arteria, y hace que una arteria que estaba obstruida, pues se vuelva otra vez a desobstruir y deje otra vez pasar la sangre. Pero el problema que tiene esto es que si no se trata de manera correcta, se puede volver a cerrar. Y para eso hay que poner antiagregantes. Esto es como se pone un stent, como veis ahí, esto es la luz del vaso, que está obstruida, veis ahí qué grande es, y veis ahí lo pequeñita que es, se introduce un catéter con un balón en la punta que se introduce a través de la arteria del brazo, llega hasta el corazón, se infla y como veis ahí, la obstrucción que estaba ahí, aquí ha desaparecido y luego se deja el muelle que hace que la arteria no se vuelva a cerrar, ¿de acuerdo? Es decir, una arteria que estaba obstruida, la hemos arreglado. Esto se hace en media hora, una hora, el paciente que ha tenido un infarto, al día siguiente o a los 2 días, se va para su casa. Pero el problema que surge es qué podemos hacer para que no se vuelva a producir un trombo en esa arteria.
Y lo que hay que hacer es dar antiagregantes, que son estos. Uno es la aspirina, que siempre hay que dar aspirina, pero hay que dar otro más. Hay que dar dos. Uno de ellos, clopidogrel, que lo conoceréis, algunos de vosotros, clopidogrel o Plavix, otro es el Brilique y otro es el Prasugrel. Entonces hay que dar aspirina más otro, y evidentemente lo que hemos dicho antes, todo eso evita la formación de coágulos, pero favorece las hemorragias. Y hay que tener mucho cuidado y un equilibrio para que, tratando los coágulos, no produzcamos hemorragias, que de las hemorragias también se mueren las personas. ¿Y cuál es el problema? Pues que hay gente que no solo tiene un infarto, sino que además tiene fibrilación auricular. Como hemos visto, para la fibrilación auricular hay que tomar un anticoagulante, y para el infarto de miocardio hay que tomar 2 antiagregantes. Entonces, la gente que tiene las dos cosas tiene que tomar un montón de pastillas para anticoagular, y va a favorecerse mucho el sangrar. Entonces, hay gente que tiene que tomar un antiagregante, otro antiagregante y un anticoagulante, es decir, 3 pastillas que están haciendo la sangre más líquida, para entendernos, y que puede favorecer muchísimo los sangrados. Hay que tener mucho cuidado con elegir muy bien cuáles son los fármacos que hay que tomar. Y todo esto se complica cuando a un paciente que está tomando un anticoagulante o tomando un antiagregante tiene que ir a hacerse una endoscopia, tiene que ir a sacarse una muela o tiene que operarse. Porque la cuestión está, claro, ¿qué hacemos con un paciente que necesita un anticoagulante, pero a la vez se va a operar y puede sangrar? Eso es un debate que está muy abierto a día de hoy entre todos los especialistas, porque además muchas veces vienen a mí a decirme, oiga, que es que me van a operar y estoy tomando un fármaco para un infarto. Y yo le diré, pues no puede dejarlo. Y irá al cirujano y diga, ¿cómo voy a operar yo? Le voy a operar a usted tomando un fármaco que puede favorecer la hemorragia. Tiene que dejarlo 7 días. Y luego va al anestesista y le dice, bueno, 7 días, no, pero 0 tampoco, déjelo 3 o 4 días. Entonces se genera una serie de problemas y el paciente no sabe qué hacer. Uno le dice una cosa, otro le dice otra, otro le dice otra. Eso pasa todos los días. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es estudiárselo. Y que hay a día de hoy muchos protocolos que, como veremos ahora, en Zamora los tenemos muy desarrollados, en el resto de España menos, pero en Zamora lo tenemos muy desarrollado, con una serie de protocolos multidisciplinares entre todos los especialistas para decidir qué es lo que hay que hacer en cada momento. Porque vamos, yo siempre le digo a los dentistas, le digo, pues parece mentira que venga aquí un paciente a sacarse una muela que ha tenido un infarto, tiene un stent, como hemos visto, tiene un fármaco y de repente se lo quitas y tenga otro infarto porque le vas a sacar una muela. Eso no se puede comprender a 2020. Entonces hay que hacer una serie de protocolos para intentar evitar ese tipo de situaciones. Y aquí, este es uno de los protocolos que tenemos en Zamora, que es manejo de anticoagulantes, de nuevos anticoagulantes en el complejo asistencial de Zamora. También tenemos otros para Recoletas y en general en Zamora estamos muy avanzados en este tipo de situaciones. ¿Y qué hacemos? Pues por un lado valoramos el riesgo de formar coágulos que tiene el paciente, con una serie de escalas que tenemos aquí. Y por otro lado valoramos el riesgo que tiene el paciente de tener una hemorragia, porque claro, no es lo mismo la hemorragia que puede tener un paciente al que le van a operar de una cadera que el riesgo que puede tener un paciente al que le van a sacar una muela. No es lo mismo. Entonces hay que valorar muy bien el riesgo y el beneficio y decidir qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que tomar. Y luego, dependiendo de esto, pues se hace una tabla. Por ejemplo, un paciente que está tomando un nuevo anticoagulante, pues si tiene que hacerse una intervención, pues por ejemplo, pues dependiendo de la función renal que lo miramos, pues solo tendrá que dejar el anticoagulante 2 días o 3 días antes y nunca se tendrá que poner heparina, eso que algunos recordaréis, que se pincha en la tripa y eso, pues ese día ya está totalmente desfasado. Y el que dice esas cosas es porque no se lo ha estudiado. Y lo que hay que hacer simplemente es dejar de tomarlo durante unos días y ya está. Y no tiene riesgo de ser operado y no va a tener ninguna hemorragia y tampoco tiene riesgo de que se forme un trombo. Al final, sabiendo los riesgos y los beneficios, se llega a esta tabla, que es muy sencilla, para decir a la gente cuándo tiene que tener que dejar el anticoagulante. Y en caso de tomar un antiagregante, es decir, aspirina u otra cosa, también tenemos un algoritmo que sería ahí no hay más que ir a la zona donde corresponde a cada paciente y decidir cuándo tiene que dejar los antiagregantes o si no tiene que dejarlos. Y esto es una tabla de resumen, por ejemplo, ahí como veis se calcula el riesgo hemorrágico en alto, en moderado y en bajo, y el riesgo trombótico en alto, moderado y bajo. Es decir, imaginaros un paciente que acaba de tener un infarto hace un mes,
y que va a tener una operación que no es muy importante. Pues en ese caso, como os dije antes, tiene que tomar los 2 antiagregantes. Y como veis ahí, una cosa interesante es que nunca, a día de hoy, se vaya a operar uno de lo que se vaya a operar, se vaya a hacer el procedimiento que se vaya a hacer, nunca hay que dejar la aspirina. El otro antiagregante que os dije, el brilique, el clopidogrel, que os sonará, en algunos casos hay que dejarlo, pero la aspirina no hay que dejarla nunca, ¿de acuerdo? Siempre hay que tomarla, porque a día de hoy se ve que los beneficios que aporta la aspirina son mucho mayores que los riesgos de sangrado que puede tener el dejar de tomar. Y si hay que dejarle de tomar, pues también hay unos estudios que nos dicen cuándo hay que dejarlo de tomar. Algunos antiagregantes hay que dejarlos de tomar 3 días antes, es suficiente, pero algunos hay que dejarlos de tomar hasta 7 días antes para que dejen de hacer efecto. Y el problema que existe luego también es cuánto tiempo dejamos a los pacientes, que hemos dicho que tienen que tomar algunos de ellos 3 fármacos, un anticoagulante y 2 antiagregantes, cuánto tiempo se lo tenemos que poner. A día de hoy también hay tablas, también hay estudios y también está muy claro cuánto tiempo lo debemos de tomar. Y hay gente que tiene a la vez un infarto y una fibrilación auricular y durante un tiempo tendrá que tomar 2 o 3 pastillas y al cabo de un año solamente le dejaremos el anticoagulante. A día de hoy está todo estudiado, lo único que hay que hacer es que las guías que nosotros editamos se las estudie el resto de especialistas y vayan a ellos y todos digamos lo mismo y se ha tratado a los pacientes de forma correcta. A día de hoy, con los nuevos anticoagulantes que hemos hablado, pues probablemente no es necesario poner 3 fármacos, sino con 2 sería suficiente, que evidentemente vamos a proteger al paciente igual y vamos a tener menos sangrados. Es decir, a día de hoy es un mundo muy complejo, pero está suficientemente estudiado como para que al paciente con enfermedades tan graves como es un infarto o un ictus, le podamos ofrecer unos tratamientos que hagan que no tengan riesgo de padecer esa enfermedad y que a la vez le demos algo seguro para evitar las hemorragias. Y haciendo las cosas bien, con todos los conocimientos que tenemos a día de hoy y con todos los protocolos que tenemos a nuestra disposición y poniéndolos de acuerdo todos los especialistas, pues viviremos más, viviremos mejor, no tendremos ictus y podremos disfrutar de una foto tan bonita como un corazón lleno de rosas, para que todos podamos disfrutar de una visión así. Así que, muchas gracias. Muchas gracias. Más contenido sobre Caja Rural de León, Orense, Valladolid y Zamora en fundacioncajaruraldezamora.com o en cajaruraldigital.com. Soy Tomás Aguiar. Les espero en la próxima entrega de este podcast.